Buenos días. Continuaremos con los contenidos de la asignatura. La idea del día de hoy es ampliar un poquito más este tema de jobs con algunos cambios con respecto a lo que les había comentado en el primer ejercicio que se hizo. Y la idea de este ejercicio de hoy sería esto que está acá planteado. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a crear un campo impuesto en la tabla order items de tipo number y en este campo almacenar 10 dígitos. De esos 10 dígitos, 2 van a ser para la parte decimal. Luego, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, vamos a crear un job que ejecutará un procedimiento almacenado que recibe dos parámetros. El primer parámetro sirve para indicar el porcentaje del impuesto y el segundo parámetro debe indicar a qué producto se debe actualizar el impuesto. Es decir, si se actualizan todos los productos o solo los que tienen un valor de 0 o null en el campo impuesto. Con respecto a este segundo parámetro, vamos a indicar el valor del parámetro de la siguiente forma. Un 1 indica que se deben actualizar todos los productos y un 0 indica que se deben actualizar solo los productos que tengan un valor de 0 o null como dato en el campo impuesto de la tabla. Entonces, para comprender aquí un poquito más, pues lo que vamos a hacer es ver primero la tabla que nosotros tenemos y vean que aquí en ningún momento hay un campo impuesto, pero sí tenemos, estos son los productos asociados a una orden, pero sí tenemos un valor de cantidad y el precio del producto. Con esto que nosotros tenemos, ya podemos calcular un impuesto con esos valores. Entonces, la idea es calcular el impuesto en base a eso para que estos valores o este valor nos sirva para generar, por ejemplo, una factura. Entonces, como les comentaba, lo primero que vamos a hacer es agregar un campo impuesto a esa tabla order items. Va a ser, como comentaba, de tipo number, 10 dígitos como máximo y 2 caracteres en la parte decimal. Y voy a agregar un valor por defecto y voy a decir que el valor por defecto que va a almacenar este campo va a ser un valor de null. Ejecuto la sintaxis, vean que ya el campo se ha creado y ahora acá tenemos el campo impuesto en la tabla. Ahora, ¿por qué le asigné un valor de null como valor por defecto? Para que tengamos este valor inicial, null, en todos los registros que ya tenemos en la tabla. Ok, entonces eso es el primer punto. Luego, el segundo punto que tenemos que hacer es crear nuestro procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado es el que se encargará de actualizar el valor impuesto en esa tabla. Entonces, vamos a crear nuestro procedimiento. ¿Cuántos parámetros estaban en el enunciado que recibimos? Recibimos dos parámetros y veamos, aquí está. Recibimos dos parámetros, el primero es para indicar el porcentaje del impuesto. Entonces, el primer valor va a ser valor impuesto y va a ser de tipo number. Luego el segundo valor va a ser productos actualizar y también va a ser de tipo number porque va a ser un 1 o un 0 de acuerdo a lo que querramos actualizar.
Luego dejamos la parte de declaración de variables así para saber si vamos a utilizar variables o no, y luego las declaramos. ¿Qué tiene que hacer este procedimiento? Bueno, primero debemos de verificar si los productos a actualizar, o sea, si ese valor es igual que 0. Si esto, vean, es igual que 0, indica que se deben actualizar todos los valores o todos los campos que tengan 0 o null como valor o como dato en el campo impuesto. Entonces, lo que debemos hacer aquí es ahora un update de la tabla order items. ¿Qué campo es el que vamos a actualizar? El valor impuesto. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Pues para eso, como yo les había comentado, en la tabla order items, tenemos acá, vean, el valor del producto y la cantidad. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese impuesto? Vamos a multiplicar la cantidad por el precio y a esto lo vamos a multiplicar por el valor que recibimos como impuesto. Y acá debemos agregar la condición. ¿Qué condición vamos a agregar? Vamos a agregar la condición que en el campo impuesto el valor que tengamos debe ser 0 o si no, debe ser un valor nulo. Acá como observación, yo no puedo asignar o verificar esto, impuesto es igual que null, porque no nos va a funcionar de forma correcta la consulta. Siempre cuando querramos comparar un valor null, tenemos que utilizar si ese campo es null, para poder corroborar que ese campo tiene un valor nulo. Y ahora vamos a verificar si lo que estamos recibiendo es igual a 1. Si esto es igual a 1, significa que lo que voy a actualizar van a ser todos los productos. Entonces acá yo no voy a agregar una condición a este update, sino que simplemente digo que se va a actualizar todos los registros en ese campo impuesto para esta tabla. Entonces, ya con esto, nosotros tenemos una parte de nuestro procedimiento y como acá en ese procedimiento podemos tener actualización de múltiples registros, o sea, puedo actualizar uno o varios registros, vamos o debemos acá de garantizar que los cambios que hagamos sean aprobados. Y también, en caso de que suceda un error, debemos de garantizar o debemos de decidir nosotros si queremos que se haga un rollback o no, o que los campos que se actualizaron se mantengan. En ese caso, en el enunciado yo no les estoy pidiendo nada de eso, de la gestión de excepciones, entonces lo vamos a dejar así, pero si fuese necesario hacer un rollback, lo tendríamos que hacer. Listo, ahora sí, ya lo compilamos, el procedimiento ya lo tenemos listo. Entonces, ahora, ¿qué hace falta? Lo que hace falta es crear el job para poder comprobar que esto funcione. Entonces, vamos a crear nuestro job. Recuerden que para crear el job tenemos que hacer uso de un bloque anónimo y este bloque anónimo
va a ser uso de una función que ya está definida en el gestor para la creación de jobs. Entonces, por eso comencé esa parte con la estructura básica de un bloque anónimo. ¿Cuál es esta función? Recordemos, la función es dbms-scheduler.createJob. Y acá vamos a indicar los parámetros de nuestro job. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, recordemos, el primero va a ser el nombre del job. Entonces acá lo voy a llamar actualiza impuesto. Luego el otro parámetro es el tipo job type, que recuerden que este job type se refiere al elemento que vamos a ejecutar. Y lo que nosotros vamos a ejecutar es un procedimiento almacenado. Entonces debo de indicar que lo que voy a ejecutar es un procedimiento almacenado. Luego de esto viene el job action, que en el job action lo que vamos a indicar es el nombre del elemento que estamos ejecutando. Entonces, como estamos ejecutando un procedimiento almacenado, yo acá debo de indicar el nombre de ese procedimiento almacenado, que es el que acabamos de crear, este de aquí. Solamente el nombre, aquí no incluyo los parámetros. Entonces acá este es el procedimiento que vamos a ejecutar y luego el siguiente parámetro es el número de argumentos que recibe nuestro procedimiento. En este caso, este procedimiento recibe dos parámetros, por lo tanto yo acá debo de indicar ese valor, cuántos parámetros recibimos. Y esto va a ser muy importante para el otro elemento que sería el último campo, el último parámetro que sería el parámetro enable. Antes de esto aquí hay otros parámetros, por eso dejo esta línea en blanco ahorita para agregarlos luego, para explicar esto de forma seguida. ¿Qué sucede? Recuerden acá algo importante. Si este valor del número de argumentos es un valor mayor que 0, acá en el parámetro enable forzosamente tenemos que indicar un valor false. Es decir, que este job cuando lo creemos va a estar deshabilitado, no se va a ejecutar. ¿Por qué razón? Porque debemos de definir los valores de los argumentos antes de que el job se pueda ejecutar. Si este valor es un valor igual que 0, entonces sí podemos indicar acá un valor de true, de lo contrario no. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Y ya en el ejercicio anterior que habíamos hecho, lo hicimos con el número de argumentos igual a 0 y acá ese es un cambio que tenemos, que acá ya el procedimiento recibe al menos un argumento. Entonces vamos a ver cómo definir esos valores también de los argumentos. Luego, el otro parámetro que vamos a configurar es en qué fecha se va a ejecutar como primera vez este job. Y esto lo vamos a ejecutar como primera vez el día de hoy. Vamos a utilizar la función timestamp para definir la fecha del día de hoy. Vamos aquí a definir que se va a ejecutar el día 23 y vamos a hacerlo a las 9. Aquí lo voy a poner un valor, esto lo puedo cambiar al momento que ya lo terminemos, verá a qué hora se va a ejecutar y acá luego indicamos el formato de la fecha. Entonces sería año, mes, día y luego la hora la vamos a interpretar como HH24, luego los minutos y luego segundos. Después de ese parámetro, el otro valor que tenemos que configurar es el intervalo de repetición. Es decir, cada cuánto se va a ejecutar este job. Para este ejercicio,
vamos a ejecutar el job de forma mensual. ¿Qué día? El día primero de cada mes. Igual, así como por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta bancaria o un préstamo, ustedes saben que cada cierto tiempo se hace un cálculo de intereses y este cálculo de intereses lo hacen el último o el primer día de cada mes o el último día de cada mes. Entonces, en ese caso, ¿por qué no lo estoy haciendo el último día de cada mes? Porque recuerden que tenemos que tener cuidado que cada mes no tiene la misma cantidad de días. Entonces, no podemos decir que siempre se va a ejecutar el 31 de cada mes, porque eso no se cumple para todos los meses, al igual que el 30, porque febrero es un caso excepcional también. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y una de las posibles alternativas es poder ejecutar este job el primer día de cada mes, que sabemos que eso siempre se va a repetir. Entonces acá, ¿qué vamos a indicar? La frecuencia con la que se va a ejecutar este job. Y acá la frecuencia va a ser una frecuencia mensual. Vamos a indicar que se va a ejecutar por un día del mes, que sería by Monday. Y acá lo que debo indicar es el número de días, es decir, el día 1 de cada mes. Luego, ¿a qué hora lo vamos a indicar? ¿Qué sería? Vamos a indicarlo siempre a las, por ejemplo, que se ejecute esto a las 10 de la mañana. Los minutos en los que se van a ejecutar, que sería 00. Y también podemos indicar en qué segundos. 0. Entonces, ya con eso tenemos los minutos, los segundos y en qué hora se ejecuta y también en qué día del mes y la frecuencia que sería mensual. Entonces ya con eso tenemos los parámetros de nuestro job. Vamos a hacer algo antes de compilarlo. Vean, si yo acá, digamos que no recuerdo lo que les comenté del número de argumentos, si se me escapa poner un valor de true y lo quiero compilar, vean que me lanza un error. Esto es por esta razón. Ahora, obviamente, si no tenemos otro error, este debería ser el único error. Entonces, si yo lo cambio, esto que tenemos acá, por false, yo ahora sí debería poder compilar este job si no tengo ningún otro error. Y vean, justo ese era el error. Y es la razón por esto, porque el número de argumentos es un valor mayor que 0. O sea, siempre esto cuando es mayor que 0 debo de indicarlo acá false al inicio. Y luego, ¿qué debo de hacer? Pues como este procedimiento recibe parámetros, yo necesito configurar los valores de esos parámetros. Y para eso vamos a utilizar otra función. La función para configurar estos parámetros del job es una función también que ya la tenemos disponible al momento de que instalamos el gestor y en esta función el nombre es set job argument value. Esta es nuestra función. ¿Qué parámetros recibe esta función? Recibe, vamos a enviarle acá 3 parámetros. Vamos a escribir acá. El primer parámetro es el nombre del job. Luego el segundo parámetro va a ser la posición del argumento que estamos indicando. Y luego el valor del argumento. Entonces, en el nombre del job, lo que voy a copiar es esto que tengo acá. ¿Qué posición del argumento estoy configurando? El primer argumento.
Y luego, ¿qué valor voy a indicar? Vean que el primer valor del argumento debe ser el valor del impuesto. Entonces, en este caso, voy a indicar que ese valor del impuesto va a ser 0.15. Es decir, que a los productos les estamos calculando el 15% del impuesto. Eso es con el primer argumento. Luego debemos de utilizar otra vez esta función para configurar el segundo argumento. Entonces, acá yo configuro el segundo argumento y voy a decir acá un 1 o un 0. En este caso, como en la tabla, vean que no hemos actualizado ningún producto o ningún impuesto, mejor dicho. Entonces vamos a actualizarlos todos, los valores. Entonces recuerden que para actualizar todos los valores debemos de enviar un valor de 1. Y ya con eso tenemos configurados los dos parámetros. Observación aquí que también hay que tenerla en cuenta es estos valores que nosotros tenemos acá como valores de los argumentos son valores fijos, es decir, no son valores dinámicos, no son valores que yo puedo estar cambiando de forma automática cada vez que el job se va a ejecutar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en algún momento este impuesto cambia de un 15 a un 16, a un 17 o el valor que sea, yo necesito eliminar el job y volver a crearlo y el valor del impuesto cambiarlo. O sea, no lo puedo estar modificando en un momento, cada día y configurarlo con un parámetro o con un valor distinto, perdón. Entonces tengo que tener eso en cuenta, son valores fijos. Igual que si yo quisiera acá utilizar una fecha, la fecha que se va a utilizar va a ser la fecha en la que se creó el job o la fecha que indicamos acá en este campo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa observación porque estos son valores fijos. Bueno, entonces configuramos, o mejor dicho, creamos esos argumentos, esos valores y ven que ya tenemos nuestro job creado, configuramos los parámetros y hace falta algo. El job está deshabilitado. Entonces ahora debo habilitarlo para que se ejecute. Entonces voy a utilizar otra función que sería la siguiente. La función enable. Esta función enable lo que va a recibir es el nombre del job y sería de esta manera. Ese es el job que vamos a habilitar. Antes de habilitarlo, como ya pasó la hora en que se debería de haber ejecutado el job, vean que ya son las 9:31, entonces voy a hacer un cambio. Voy a modificar la hora en la que se va a ejecutar el job. Para esto, debo de eliminar el job. Recuerden cómo eliminábamos un job, pues hacíamos uso de la función drop job y acá indicamos el parámetro job name para modificar o eliminar, mejor dicho, este job. Entonces lo vamos a eliminar y lo vamos a volver a crear acá con el cambio que se va a ejecutar a las 9:33. Lo creamos el job, configuramos los parámetros y luego lo habilitamos. Entonces ya con esto tenemos de esperar a las 9:33 para que el job se pueda ejecutar. Entonces vamos a estar a la espera, ya falta un poco y antes de eso vamos a recordar acá la consulta que me permitirá saber cuáles son los jobs que se han ejecutado y si esa ejecución fue exitosa o no. Entonces, recuerden que la consulta es esta de acá.
Y vean, ya son las 9:33, o sea, el job ya se tuvo que haber ejecutado. Si yo veo esta consulta, vean que todo acá hay más ejecuciones de jobs que son los que ya teníamos en el primer ejercicio que habíamos hecho. Entonces aquí vamos a ver, veo que de momento, pues este job sigue sin ejecutarse. Entonces significa que tenemos algún inconveniente. Vamos a ver, voy a revisar acá la fecha. El error lo tenemos acá. No es tanto un error, sino es una consideración que debemos de tener en cuenta al momento de crear jobs. Es lo siguiente. Vean que acá la fecha de ejecución es el 23. La primera vez es el 23 de abril a una hora en específico. Y vean que acá en el intervalo de repetición yo le configuré que la frecuencia es mensual, pero se va a ejecutar el primer día de cada mes a una hora en específico y en un minuto y en este segundo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos esto, no se interpreta bien la primera ejecución de este job, o sea, en qué momento se va a ejecutar y no lo ejecuta el gestor. Entonces, esto, por eso estamos teniendo este inconveniente. ¿Qué va a pasar para poderlo ejecutar? Uno, podemos hacerlo de dos maneras. Yo necesito que el job se ejecute este día, o sea, de forma repetitiva, el primer día de cada mes. Pero como ahorita no estamos a primero de mes, sino que estamos aún más avanzados durante el mes, entonces tenemos dos alternativas. Uno es ejecutar este job de forma manual la primera vez y ya luego sí se estaría ejecutando, o la segunda alternativa es esta frecuencia de repetición, cambiarla e indicar esto mismo que tenemos acá, esta misma fecha con esta misma hora. Entonces podemos hacer eso. Voy a ejecutar la segunda opción, cambiar esta fecha para que ustedes vean que el job se ejecuta automáticamente y no lo estoy haciendo yo de forma manual. Entonces vamos a indicar acá que el día del mes va a ser 23 y va a ser aquí a las 9. Vamos a indicarle. Primero, antes de eso voy a borrarlo para que luego sea más fácil saber la hora exacta. Entonces vamos a indicar acá 9:39. 9:39. Ok. Listo, habilitamos el job. Y ahí sería hora de esperar a las 9:39 a que se ejecute. Bueno, veo que ya son las 9:39. Veamos a ver si ahora sí se ejecutó el job. Vean que ahora aquí sí ya lo tenemos y me dice que el job se ejecutó de forma exitosa. Vean que acá lo tengo. Entonces vean que ese es un inconveniente que tenemos. O sea, tener la primera vez que se va a ejecutar ese job. Entonces, como el job se ejecutó, yo acá en este campo o de cada registro debo tener un valor actualizado, que sería la multiplicación de cantidad por el precio por el valor del impuesto. Entonces vamos a probar y vean que acá ya se actualizaron todos los valores. Entonces, esto es la forma de ejecutar este job. Ahora, aquí vean que el job tengo dos opciones, o mejor dicho, el procedimiento. En ese momento ejecutamos la opción igual a 1, o sea, actualizar todos los valores. Pero digamos que ahora solo quiero actualizar aquellos que tengan un valor de 0 o un valor null en el impuesto. Entonces voy a modificar acá la tabla y voy aquí a asignar en esto un valor de 0, por ejemplo, el primer valor aquí. Y luego acá un valor null a este otro. Entonces,
Ahora, si yo vuelvo a ejecutar este job, pero debo de hacer un cambio. Vean que ahora solo se van a actualizar estos dos. Pero, ¿qué cambio debemos de hacer? Lo siguiente. Como yo les había comentado, vean que en el valor del argumento, en el valor 2 que me indica qué producto voy a actualizar, yo estoy recibiendo un 1, pero en este caso yo lo que tengo que enviarle es un 0. Y yo no puedo, como les había comentado, hacer un alter o una modificación de este job para este valor. Lo que tengo que hacer es eliminarlo. Acá en este caso, volverlo a configurar. Entonces, ¿qué valores voy a configurar acá? Un valor de 0. Y el job lo voy a dejar tal cual y lo voy a ejecutar de forma manual para que recordemos también cómo se ejecuta un job de forma manual. Lo habilito y vean que ahora, para que antes de ejecutarlo de forma manual, vemos que solo tengo igual un registro de que solo una vez he ejecutado el job. Entonces ahora vamos a ejecutar este job de forma manual. ¿Cómo o cuál era la función? Recuerden, o sea, para poder ejecutar este job de forma manual, era una función que se llama runJob. Y que recibíamos también el nombre del job. Esto es lo que tenemos y esto hace que el job se ejecute de forma manual. Entonces voy a proceder a ejecutarlo. Vean que se ejecutó. Vamos a verificar si tenemos el registro de esa ejecución. Vean que acá la tenemos a las 9:43. Y pues veamos que estos valores se hayan cambiado, que serían, vean, el valor de la fila 1 y el valor de la fila 3. Entonces vemos, actualizamos y vean que acá solo esos dos valores se actualizaron. Entonces estamos viendo que el job está funcionando para hacer el llamado de nuestro procedimiento y el procedimiento ejecuta estas dos opciones de acuerdo a los parámetros que indicamos en nuestro job. Esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.